Bendiciones, amados hijos de Dios, pueblo que nos escucha de mañana, de tarde, de noche, no importa el lugar, la situación, el horario, el cual tú estás sentándote o prestando atención a esta palabra que hoy vamos a dirigir a todos los hijos de Dios. Clamamos al Dios Todopoderoso para que sea Él con su dulce Espíritu Santo quien ponga palabra en mis labios, que no seamos de hombres sino de Dios. Dios conoce el corazón, la vida de cada uno de los que escuchan. Solo Él sabe, solo Él conoce tu necesidad y solo Él está propicio para ayudarte, para abrazarte, para responder en este momento si has estado angustiado y estás buscando una respuesta de parte del Señor. Bendecimos tu vida, bendecimos el lugar en donde estás. En este día, el Señor me ha inquietado con respecto a la soledad y me hacía un interrogante y yo le decía, ¿será de Dios que estemos solos? Y he querido titular este tema con esa oración, con ese interrogante. ¿Será de Dios que estemos solos? Pudiéramos definir que la soledad es un sentimiento interno. La soledad no depende de que estemos rodeados de personas. La soledad puede estar solo en un cuarto o en una gran congregación o en tu sitio de trabajo. Esta soledad puede ser dañina si la experimentamos continuamente. Puede llevarnos a un estado depresivo que podamos hasta atentar contra nuestra integridad física. A veces hemos sido heridos, hemos sido señalados y buscamos como refugio aislarnos de todo. Nos metemos como en una burbuja, creyendo o esperando que en esa situación, que en ese estado que estoy, nadie me va a dañar, no voy a ser herido, voy a guardar mis sentimientos, mis emociones. Hay otros que se esconden debajo de un caparazón como una tortuga. Cuando ve el peligro se aísla, se encierra. Otros, llevando esta situación de soledad, a veces es consecuencia de una estima muy baja, de una autocomiseración, pero debemos de tener cuidado con este sentimiento si nos visita muy de continuo. Digo muy de continuo porque la soledad nos visita a todos. Nos va a visitar y nos seguirá visitando. El problema es que si ella se convierte en un estilo de vida. Hay gente que pudiéramos decir que se han aislado. Bueno, quieren vivir ese tipo de vida. Pero una cosa es que tú te vayas a aislar conscientemente, con un propósito. Y otra cosa muy diferente es cuando el problema, es cuando la angustia, la tristeza te aísla. Son dos cosas muy diferentes. Hay momentos de soledad y muchas veces están acompañados de tristeza. Eso es casi normal. La Biblia nos da el énfasis en cuanto a la necesidad del hombre de tener comunión primeramente con Dios y con otros. Él nos insta, nos dice en su palabra, amémonos unos a otros, ayuda a tu hermano, si uno cae, lo levanta. Creemos que es de Dios que nos manda a estar solo, no. Pero si tú quieres tener una creciente relación con Dios y con los que nos rodean, debemos de estar en grupo, debemos de ayudar, debemos de meter la mano, no debemos de aislarnos, ¿ves? Entonces, esta ayuda, esta cooperación, esta integración es una buena base para poder ayudar a solucionar problemas a aquellos que están pasando en una situación de soledad. Porque si alguien se aísla y no consigue ayuda y tú no estás presto para tender tu mano, para observar a tu amigo, a tu familiar, a tu cónyuge, a cualquier persona que te rodee, si tú no puedes tener discernimiento, sabiduría y poder observar que esa persona se está aislando, que es un sentimiento que lo está envolviendo, hay que tomar cartas en el asunto. Debemos de tender la mano antes de que se termine de hundir. Podemos entender que muchas veces necesitamos desconectarnos de todo el bullicio que nos rodea, pero esto debe ser intencional, con un propósito específico y no como un estilo de vida. El que tenga ese estilo de vida se le respeta, pero es una persona que puede tener estas condiciones, una estima baja
una autocomiseración o se ha dejado envolver por la depresión. Dios nos hizo entes sociales. La Biblia en el inicio, en Génesis, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y vamos a ver aquí el término hombre no como un sexo, sino como una humanidad, como la humanidad. Entonces, la soledad puede ser transitoria, puede ocurrirnos en algún momento, algún cambio en nuestro entorno de vida, un cambio de trabajo, un cambio de colegio, un cambio de vivienda, un cambio de pareja. Todo eso nos puede aislar, nos puede apartar un poco en la soledad. La Biblia en Eclesiastés 4, del 9 al 11, dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Vemos que el sabio que escribió el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, está analizando la vida, que es mejor dos que uno, y hace varios ejemplos. Si duermen juntos, si trabajan juntos, si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, resumiendo aquí en este capítulo, en tres versículos de 9 al 11, vemos que no es bueno entonces estar solo, es mejor estar acompañado. Aunque este texto bíblico nos habla de dos o más, hay muchas experiencias también en donde en medio de la soledad, hombres y mujeres buscaron a Dios y pudieron alcanzar y ser dirigidos por la presencia de Dios. Voy a nombrar algunos personajes y habrá muchos más. Primeramente tengo aquí en la lista a Ana, la madre del profeta Samuel. Ella derramó su alma en el altar buscando alcanzar la misericordia de Dios para que le concediera el poder tener hijos, para que quitara de su vida la infertilidad, la esterilidad que había en ella, más cuando estaba siendo atacada por la otra esposa de su marido, y ella le dañaba, se bofaba de ella. Entonces vemos que ella sola en el altar pudo derramar su alma, pudo buscar la presencia de Dios y alcanzó la misericordia y fue escuchada su oración y fue madre de varios hijos. También tenemos el caso de Moisés en el desierto, cuando él vio que una zarza estaba ardiendo y no se consumía. Él allí solo, en la presencia de Dios, que estaba allí reflejado en aquel fuego que estaba en aquel árbol, él pudo experimentar ese acontecimiento. En esa soledad, él pudo escuchar la voz de Dios. Él pudo tener una conversación con Dios allí en medio del desierto. Otro personaje, Gedeón, dice la historia, la Biblia, que estaba solo limpiando el trigo para esconderlo porque los madianitas venían y se robaban toda la cosecha. Cuando él estaba solo, él pudo tener ese encuentro con Dios y él pudo escuchar y recibir la voluntad de Dios para liberar a su pueblo de mano de los madianitas. También vemos al profeta Elías. Él, cuando estuvo en la cueva, en un silbo apacible, Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, estuvo en un silbo apacible. Y allí él pudo escuchar la voz de Dios y recibir la dirección de él para los siguientes pasos en su ministerio antes de ser levantado. También tenemos a Agar, la esclava de Sara, la esposa de Abraham. Cuando fue expulsada con su hijo Ismael al desierto, ella pudo ver la mano de Dios, pudo decir a Jehová, el Dios que me ve, porque la escuchó, vio su aflicción, escuchó al niño llorar y recibió respuesta del cielo. También vemos a Jacob, el hijo, nieto de Abraham, hijo de Isaac, en el desierto, cuando estaba acostado sobre una piedra que era su almohada, pudo tener una visión y recibir dirección y promesa de Dios para su vida y para sus generaciones. Vemos que estos personajes, y quizás habrán muchos más, en medio de su soledad,
escucharon y experimentaron la presencia de Dios. Pudieron escuchar, recibir la orden, el mandamiento, el propósito de Dios para ellos, para el ministerio, para lo cual Dios los estaba enviando. Hay un caso contrario en un salmo, el Salmo 25, 16 y 17, cuando el rey David dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas y perdona todos mis pecados. Vemos aquí el rey, el salmista aquí está pidiendo, está suplicando para ser liberado de ese sentimiento por el cual estaba pasando en ese momento. El rey David, o el guerrero David, se queja de muchas cosas en su vida. Huye, se queja de sus enemigos, entre ellos un hijo, de sus temores, de sus pecados o sus propias transgresiones. Entonces vemos aquí la angustia de este hombre cuando dijo: estoy solo y afligido. No era solamente una soledad, era un contrictar en su alma, era una tristeza profunda, una angustia en su corazón. También vemos al apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, versículos 9 al 11. Dice así, le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: procura venir pronto a verme, aligera tu camino, aligera tu regreso, tu retorno. Y le comienza a decir por qué. Y le dice primeramente: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cercente, otro varón, fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 3 hombres aquí se habían dispersado, lo habían dejado solo, se sentía desamparado y le dice a su hijo espiritual, a Timoteo, a su discípulo: ven pronto. Yo diría que esto es una exclamación del alma. Vemos también que él sigue diciendo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil en el ministerio. El apóstol Pablo en esta situación está preso en Roma cuando escribió esta epístola a Timoteo, dejando muy claro que la soledad y abandono en la cual él se encontraba. Veamos que no era fácil estar, todavía a nadie le es fácil estar privado de libertad. Mucho más en este tiempo, cuando el imperio romano era un imperio, yo diría, muy parecido a la esclavitud de Egipto, en donde los presos, en donde la vida no tenía valor. Era el imperio los que podían y tenían derecho de tomar tu vida o de darte la vida. Y las cárceles eran lugares inhumanos, además de la condición que podría tener el espacio físico donde estaba Pablo. Estaba dolido porque 3 hombres que habían ido con él lo abandonaron, lo dejaron. Quizás cuando más los necesitó, se fueron. Vemos también nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz, ya por entregar su vida por ti, por mí, por la humanidad. En Mateo 27, versículo 46, dice la palabra así: Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Señor Jesús está viviendo un sentimiento de soledad. El Padre le ha dado la espalda ya para entregar su vida. Siente una profunda tristeza y soledad al verse separado del Padre. El Padre, por causa del pecado que vino sobre Jesús, el Padre se aleja. Él tomó el pecado tuyo y mío y lo llevó a la cruz, el pecado de la humanidad. Entonces se vio solo. Siempre estuvo con el Padre. Él siempre decía: las cosas que veo hacer a mi Padre esas hago. Mi Padre y yo somos uno. ¿Ves? Pero en este momento en la cruz estuvo solo. Por eso él dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo y afligido? Quizás tú en cualquier situación de tu vida nos hemos sentido o nos iremos a sentir muy parecido al Señor. Desamparado, sin familia, no amado, rechazado, dolido, y quizás clamemos así al Padre mío: ¿por qué me has desamparado? La soledad viene, la soledad está, pudiera decir que es parte de la vida. El problema es cuando ella es crónica.
Esta soledad puede venir por la baja estima, por conductas sociales, por la poca sensibilidad. Por eso podría decir yo que es una soledad crónica. Hay una soledad voluntaria, que es cuando de mi propia iniciativa busco de ella para alcanzar un fin. ¿Qué padre o madre con varios hijos o con el cansancio del trabajo, de todo el día a día, del que corre, quizás cuando ya llega la noche, se quiere acostar tranquilo, sin escuchar a nadie y poder dormir y relajarse? Todos lo quieren. Hay un momento que quieren estar sin ruido, pero esa es una soledad, yo diría, voluntaria. Estás buscando con un fin, ¿ves? Otros quieren para ordenar sus pensamientos. Muchos tienen un problema y se van a una playa, a una montaña, a un lugar solo, quizás a llorar ante Dios, a desahogar su alma, a buscar dirección de Dios, o al menos soltar la carga que en ese momento están pasando. Queremos ordenar nuestros pensamientos, queremos buscar a Dios, queremos hacer un autoanálisis de mi vida, de tu vida. ¿Por qué muchos que llegan al divorcio, a la separación, quizás quieren alejarse para analizar por qué se tomó esa decisión? O antes, o muchos lo hacen después, lamentándolo que ya no hay vuelta atrás. Pero es necesario, muchas veces es necesario alejarte del ruido, alejarte de aquello, buscar una intimidad, una soledad, y si es para con Dios, mucho mejor. Lo cierto es que la soledad debemos de enfrentarla. Yo no puedo tomarla como algo que es mío, la abrazo, la arropo y la tengo para mí y le pido que viva conmigo hasta que yo muera o hasta que el Señor me lleve. No, tenemos que enfrentarla antes de que nos invada, antes de que nos aleje de todo, de que nos haga un ermitaño. Alguien que se ha ido a la montaña. Yo he visto programas en donde hay muchos que se van a Alaska, a esos lugares fríos, y se encierran y viven una vida aislada. Quizás en un momento quieren, necesitan como terapia. Otros crecieron así, pero si no es tu caso, tienes que prestarle atención. ¿Ve? Muchos buscan la soledad es porque perdieron todo deseo de vivir. Perdieron la ilusión, perdieron todo, creyeron que ya no hay más motivos para luchar, ya no hay más motivos para seguir adelante, ya no vale la pena, yo mejor me encierro en una burbuja, cierro las puertas, no dejo entrar a nadie y me encierro en mí mismo, lo encierro en mí mismo. Esto es peligroso, esto es dañino, esto no debemos de tomarlo como una solución, como una salida, como una respuesta. No, nos va a hacer más daño que beneficio. Ahora, ¿cómo podría yo sacar la soledad de mi vida? Primero, debemos tomar la iniciativa. Yo debo de dar el primer paso, entender, yo necesito salir de esta condición. Yo necesito soltar esta carga. Yo tengo que enfrentar la realidad, tomar responsabilidad por esa condición. Debemos dejar de echar la culpa a otro. Muchos les ocurre porque fue por él, fue por ella. No, debemos de confrontar el problema. Debemos de buscar la raíz de ese problema, la raíz de lo que me ha llevado a esa condición de soledad, de aislamiento. Pero yo tengo que tomar la iniciativa. Yo tengo que reconocer que nadie más que yo es el responsable de crear unas condiciones para el cambio. Así otros quieran ayudarte, si tú no quieres, si tú te cierras, nadie lo podrá hacer. Ni siquiera Dios, porque Él respeta nuestro libre albedrío, Él respeta nuestra decisión. Segundo punto, debemos de limpiar nuestras vidas. No siempre la soledad es por un problema espiritual, pero sí puede acentuar el problema. Pidámosle al Espíritu Santo, examíname, como dijo el salmista, examíname, Dios, y mira dentro de mí, mírame, porque el único que sabe y conoce es Él. ¿Para qué me vas a examinar? Para no guardar nada que me perjudique, nada que me lleve al alejamiento,
nada que me lleve a una raíz de amargura, un resentimiento, una falta de perdón, odio. Todo eso te puede llevar un sentimiento mal usado, un sentimiento sin solución y con respecto a la soledad. Tercero, yo debo de tomar el perdón de Dios. El hecho de yo aceptar el perdón es muy importante en la restauración de nuestras vidas emocionales. A veces llevamos una carga, a veces llevamos un peso tan fuerte que nos derrotamos y es como, fíjense que el Judas Iscariote, Judas vende por 30 monedas, vende al Señor. Y cuando él toma eso, se le abren como los ojos del entendimiento de que él ha vendido a un justo. Y él sale corriendo a los sacerdotes a devolver las monedas. Y las recibieron. Con eso compraron un campo, vamos a decir un cementerio. Pero ¿qué ocurrió? Que Judas no pudo procesar el sentimiento de culpa que tenía en su corazón. Y lo llevó a quitarse la vida. Si él en vez de ir a los sacerdotes, él va a la presencia de Dios, él se arrepiente ante Dios como hizo Pedro, hubiese concedido el perdón y la reconciliación con el Padre. Vemos en Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El mismo Dios promete no acordarse de nuestros pecados, pero debemos de confesarlo, debemos de alcanzarlo, debemos de buscarlo. Si ese es el caso de que una carga, un peso, un pecado te ha llevado a aislarte, te ha llevado a encerrarte. Cuarto punto, tomémonos de la mano de Dios o de otras personas. ¿Ve? Saquemos todo aquello que nos carga, que me lleva a la tristeza. Pongamos todo esto en las manos del único que nos conoce y que puede ayudarnos. Digo de otros también porque hay buenos amigos mejor que un hermano. ¿Ve? Hay buenos amigos, hay hombres y mujeres fieles, leales, que te pueden dar un consejo, que te pueden ayudar, que pueden extender su mano para ayudarte a sacar de ese proceso de soledad, de tristeza en el cual estás involucrado o estás invadido. Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe que tenemos un límite. Él sabe que no podemos muchas veces con las cargas. Por eso Él nos pone una carga más pesada de la que podamos llevar. Entonces compartamos nuestras cargas, nuestros sentimientos, nuestros fracasos, nuestras alegrías con otras personas íntegras, buscando la ayuda, buscando el reposo, buscando salir de esa situación en la que estamos en ese momento. Quinto punto, aceptemos los procesos de la vida y eso nos traerá paz. Porque nos encerramos, porque a mí, porque yo, y entramos en un interrogante, en una inconformidad, en un pleito para con Dios cuando Él es soberano. Yo tengo que entender que hay procesos. El ser humano, ninguno queremos aceptar la muerte, y la muerte es tan de la vida como el comer, como el ir a un baño, como el nacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no aceptamos esos procesos, tú no puedes cambiar las circunstancias. Eso está fuera de nuestro control, pero sí podemos cambiar nuestra actitud interna, esa actitud hacia la circunstancia. Yo sé que tengo este problema, pero todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay procesos que nos toca esperar en silencio, pero salir de la soledad que te agobia, esperar en paz, teniendo la paz de Dios, como hablaba la semana pasada, para así poder ver la luz después del túnel. Otro punto es el sexto punto, es cultivemos buenas amistades. Los amigos son una barrera muy efectiva contra la soledad. A lo mejor tu compañera, tu esposo, tus hijos, tus hermanos son tus amigos. Cultiva esa amistad, cultívala, no la desatiendas, no vivas aislado, porque es que no es la condición que Dios nos hizo como seres humanos. Séptimo, no nos despreciemos a nosotros mismos. Es más vulnerable al sentirse solo una persona que tiene un concepto muy bajo de sí mismo,
que tiene una estima muy baja. La soledad puede ser pasajera. Eso no te va a durar todo el tiempo, pero tienes que reconocer que el Señor, que Dios siempre está de nuestro lado. Y solo Él puede restaurar nuestra vida emocional si se lo permitimos, si se lo pedimos. Y Él puede ayudarnos a cultivar buenas relaciones con otras personas. Sí se puede. Está bien que un amigo, un familiar es tóxico y te dañó. Eso no quiere decir que todos son iguales. A veces creemos que todos son tóxicos. Evaluémonos, porque el tóxico a lo mejor eres tú. No son los otros, sino tú mismo. Vemos en Filipenses 4, 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos. Esto lo leí la semana pasada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No nos afanemos por aquel problema, por aquella situación. Entreguémosela al Señor. Sacudámonos, Señor, el polvo del camino, tomados de la mano del Señor y salir de esa condición de soledad. Está bien que toque tu puerta. A lo mejor entra, pero no la invites como una amiga que siempre esté contigo. Hay algunos beneficios de estar solo, pero con Dios. Y es que podemos aprovechar nuestro tiempo de soledad, pero para orar, para meditar en la palabra, para cantar, para escuchar alabanza, para escuchar una prédica. La soledad no requiere silencio. No, yo voy a estar en soledad y yo ni siquiera escucho a nadie, ni siquiera una prédica, ni siquiera un estudio bíblico. No, la soledad no requiere ni silencio, ni algo, ni siquiera un ruido. No. Estar a solas con Dios requiere planificación. ¿Por qué planificación? Porque debemos de elegir un momento, debemos de elegir un lugar, para que nada interrumpa, para que no hayan distracciones. Yo recuerdo un libro que leí de un hombre que estableció un gran movimiento cristiano. Decía el autor del libro que su mamá, ellos eran 8 hermanos, 8. Y la mamá no tenía tiempo nunca ni siquiera de estar a solas con Dios. Y él decía que al terminar de comer, la mamá tomaba un manto y se tapaba todo su cuerpo, toda la cabeza. Ella se inclinaba en la mesa y se cubría su cabeza con aquel manto. Allí ella estaba sola con Dios y enseñó a sus hijos, a sus 8 hijos, que en ese momento de intimidad nada ni nadie podía perturbarla. Y él quedó impregnado de ver ese ejemplo de la madre que lo escribió en uno de sus libros. Entonces, si esta mujer con 8 hijos, con un esposo, con responsabilidades, sin tantas comodidades como en este tiempo, esa mujer hacía un momento y enseñó a los hijos a respetar ese tiempo, a respetar la soledad, la comunión que ella tenía en ese instante. No, él no especifica si era media hora, 1 hora. Lo importante era que lo hacía. No hay excusas. No hay excusa para no estar a solas con Dios. En la noche, en la mañana, en tu rato libre. Que nada te distraiga. Porque muchas veces yo me alejo. No llevo teléfono, no llevo nada, pero llevo mi mente llena de distracciones. Mi mente está pensando que tengo que pagar el alquiler, que no tengo cómo pagar el carro, que el carro se me dañó, que tengo un hijo enfermo, que tengo la suegra en el hospital, que tengo el problema de los inmigrantes, que a lo mejor me agarran y me deportan. Tengo mi mente llena de distracciones. Entonces, así como tú sacas al celular, por decir algo, saca ese chip de preocupaciones, bótalo, déjalo afuera. Dile, yo voy a estar a solas con Dios. No hay momento para preocuparme, porque así me lo dice aquí Filipenses. Sean conocidas vuestras peticiones y la paz de Dios. ¿Por qué yo tengo paz? Porque puedo tener esos problemas, esas situaciones, pero no me están robando el gozo, no me están robando el estar, el participar, el tener la comunión con Dios que yo necesito cada día. Todo lo necesitamos. Debemos valorar estos momentos y debemos de procurar tener más momentos de estos más a menudo.
Si quizás hoy estuve 5 o 10 minutos, voy a procurar mañana estar 15 y la próxima semana estar media hora y la otra semana estar 3/4 de hora y así ir aumentando. ¿Por qué? Porque cada día hay más problemas en el mundo que caen sobre nosotros y necesitamos como más tiempo para entregar aquello, para poder vivir, para poder convivir en ese estado con Dios, con el Señor. Y poder yo salir renovado, cambiado, transformado. A lo mejor no hay nadie en el lugar donde tú estás. A lo mejor hay soledad de personas, pero tú tienes el corazón lleno de la presencia de Dios. Y esa soledad es como algo pasajero. Es algo que no te va a robar la paz. Debemos desconectarnos del mundo y estar a solas con nuestro Creador cada día, en cada momento. Si estás pasando por pruebas, por dificultades, por lucha, por carencia, si estás o vas a pasar, busca estar a solas, pero con Dios. No a solas contigo mismo que te atormente. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y eso te roba el sueño, y eso te roba la paz, y eso no te deja comer, y eso te angustia de tal manera que te pone iracundo, te pone altanero, estás descontrolado. Y tienes problemas con los seres que están a tu alrededor. Con el jefe, con los compañeros de trabajo. Estás como, yo diría, como una mata de cactus que está lleno de espinas. Nadie se le puede acercar porque se pincha. Querido amigo, querido hijo de Dios, tú que me miras, tú que me escuchas. Yo al hablar de esto no quiere decir que yo no lo he vivido. Yo al hablar que muchos como inmigrantes hemos sufrido en forma especial la soledad. Muchos han tenido que separar el hogar. Yo he tenido la bendición de que estoy con mi familia aquí. Pero la familia, muchos se han dividido. La familia primaria, podría decir yo, padre, madre e hijos. Muchos han tenido que emigrar por ayudar o por resguardar su vida. Y eso le ha llevado a una soledad. Refúgiate en Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Yo quiero orar por ti en este momento, para que la paz de Dios venga sobre tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti, Señor, cansados del camino, agotados, agobiados, solos, tristes. Señor, tú no te olvidas que somos polvo. Tú sabes de qué nos creaste. Tú conoces, Señor, nuestras limitantes, nuestras necesidades, nuestros conflictos, nuestras aflicciones. Te las entregamos, Señor. Te entregamos, Señor, toda esta carga para que tú la tomes, Señor. Y tu paz venga sobre nosotros. Y esta soledad, Señor, pueda servir para buscarte, para encontrarte, como te encontró Ana en un altar, como te encontró Moisés en un fuego, como te encontró Jacob encima de una piedra, como te encontraron todos estos hombres y mujeres, pero una soledad contigo, Señor, para escuchar tu voz, para poder saber qué tú quieres para con nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.